Es una gran sorpresa en la Iglesia el ver cómo han aparecido y están apareciendo estos nuevos movimientos y asociaciones de la Iglesia. Yo les decía que el Papa Juan Pablo II, en la vigilia de Pentecostés de 1998, habiendo reunido en la Plaza de San Pedro a los miembros de estos nuevos movimientos de asociaciones de la Iglesia, que cubrieron una multitud de 300.000 personas, él les decía, hablándonos, porque yo estaba ahí, nos decía que desde los comienzos de mi pontificado he querido prestar especial atención a este fenómeno que está pasando en la Iglesia. Protocolos. Hacemos un minuto de silencio para esperar los protocolos, que no son los protocolos de los sabios de Sion, son los protocolos nuestros. Muy bien. Dicen que Cristo es Señor de las naciones, ¿no? Rey de las naciones. Ahí está Cristo, Rey de las naciones. Bueno, el Papa decía entonces en esa oportunidad: desde los comienzos de mi pontificado he querido prestar especial atención a este tema de los nuevos movimientos y asociaciones de la Iglesia. Estos nuevos movimientos que surgían. Y decía: por acá está pasando el Espíritu Santo. Esta es la primavera de la Iglesia profetizada por Juan 23 en el concilio. Bueno, nosotros, el concilio cumple el año que viene 50 años y FASTA cumple 50 años. No hay duda que somos uno de esos nuevos movimientos e instituciones de la Iglesia que surgen después del concilio, como una respuesta a la necesidad que la Iglesia tiene de expresar, de alguna manera su modo de relacionarse con este mundo, con esta sociedad secularizada que se ha manifestado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, quizás lo más importante del Concilio Ecuménico Vaticano II sea este intento que él hace por reformular su relación con el mundo. Por supuesto que esto nos llevaría a leer y meditar los grandes documentos del concilio, sobre todo la Gaudium Spes, la Iglesia en el mundo actual, y sobre todo también la nueva eclesiología que la Iglesia plantea para poder relacionarse con el mundo. Pero yo simplemente voy a rescatar un aspecto de esta relación Iglesia, de esta nueva relación en ese mundo, que es que el concilio va a convocar a los laicos para que sean protagonistas de esta nueva primavera de la Iglesia, para que sean protagonistas de esta nueva evangelización, nueva en sus objetivos, nueva en sus formas, nueva en sus modos, como el mismo concilio lo señala. Y entonces el laico, que hasta el momento del concilio estaba un poco al margen de una presencia oficial en la Iglesia, pasa a ser definido de modo positivo. Antes se decía, ¿quién es un laico? El que no es monja y no es cura, ese es un laico. Ahora el concilio dice otra cosa. ¿Quién es un laico? Es el bautizado
que está convocado a ordenar las estructuras temporales según el Evangelio. Y entonces, para cada laico, para cada cristiano, para cada bautizado, se abre un nuevo panorama frente a una sociedad secularizada, profana, que ha ido perdiendo los valores de la cultura católica. El laico se siente, pero es llamado por la Iglesia, es convocado para poder realizar este protagonismo de insertar, después el Papa Juan Pablo II lo definiría así, para este proceso de inculturación que hay que hacer en una sociedad pagana, profana, con una profunda revolución cultural. No me voy a detener en esto porque no es el objetivo de mi reflexión, pero todos tenemos conciencia que estamos en una tremenda y profunda revolución cultural. Hay que insertar el Evangelio en el corazón de estas culturas profanas e incorporar a las personas que están aquí, incorporarlas a la vida de la Iglesia. Este es el proceso de inculturación. Para este proceso de inculturación, el laico es protagonista primero porque es el laico el que está insertado en las culturas propias, es el laico el que conoce sus costumbres, es el laico el que maneja sus idiomas, es el laico el que conoce sus ideologías, es el laico el que percibe y recibe los impactos de esta nueva cultura. Entonces él, padre de familia, madre de familia, profesional, está metido ahí, entonces él conoce y por eso él es el que convocado para poder realizar este proceso de inculturación en el mundo de hoy. Y yo les decía ayer que hay que leer el misterio de la Iglesia como una presencia permanente del Espíritu Santo, y este Espíritu de Dios está insuflando siempre respuestas según sean las realidades sociales, culturales, políticas que el mundo va atravesando. El Espíritu Santo que ha sido dejado a la Iglesia, porque el Señor dijo que Él se iba a ir, pero les enviaría el Espíritu Santo, y Él enseñaría todas las cosas. Este Espíritu Santo actúa siempre en la Iglesia y ha sido dejado como una promesa. Cada vez que yo hago un acto de fe en el Cristo crucificado y resucitado, está el Espíritu Santo. Cada vez que yo estoy celebrando o participando en una celebración eucarística, en el altar está el Espíritu Santo, porque Él es el que hace el milagro de la transustanciación, el Espíritu Santo. Cada vez que yo hago una oración, una plegaria, levanto mi mente a Dios, está el Espíritu Santo, porque nadie puede decir que Jesús es Dios si no es iluminado por el Espíritu Santo. O sea, hay una tarea permanente de iluminación. Ayer yo les mostraba cómo el Espíritu Santo ilumina y empuja a los fieles para que puedan decir que sí a la verdad de Dios. Si no, uno no la podría decir, porque mi inteligencia, cuando adhiere a alguna conclusión científica, adhiere porque tiene evidencia. Nosotros no tenemos evidencia de las verdades de fe, no tenemos evidencia. Entonces, el decir que sí a la fe no es un acto nuestro, no es una conclusión de un pensamiento nuestro. Es una gracia de Dios, la fe es un regalo de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ha motivado desde adentro a decir que sí. Si no, no podrá. Tenemos certeza, pero no tenemos evidencia. Y una certeza virtual que finalmente va a ser revelada cuando yo sea glorificado en el cielo. Voy a verlo a Dios como Él es, tanto cara a cara como Él. Mientras tanto, tengo una certeza virtual que está ordenada a la certeza final de la ciencia de Dios, pero que no tiene evidencia. Esto es lo maravilloso de la fe. Fides, la fe es, dice San Agustín, cum ascensione cogitare. Es un pensar desde la adhesión de la fe, es un pensar del misterio, pero desde adentro mismo del misterio, por esta gracia de revelación, de iluminación y de empuje interior que hace Dios sobre mi voluntad para que yo pueda decir que sí. Qué regalo de Dios, ¿no? Y por eso estoy en la fe, si no, no podría estar en la fe. Bueno, entonces,
en este panorama social y político, la Iglesia actúa. No actúa buscando tener no actúa buscando una acción política, porque la Iglesia no es un partido político. Actúa buscando generar espacios para la conversión a Dios. Actúa buscando que la gente se encuentre con Dios y se santifique. Eso, así actúa la Iglesia. Y el Espíritu Santo insufla eso. Y por eso entonces es que en este tiempo de desplome de la cultura católica, en este tiempo de revolución cultural, en este tiempo de secularismo religioso y profano, aparece el concilio y aparece el Espíritu Santo soplando para que aparezcan estos nuevos movimientos que el Papa señala como laicales, es decir, que vienen de abajo arriba y se insertan en la Iglesia. Y los apóstoles, que son los que en definitiva tienen que decir si por aquí esto es del Espíritu Santo o no es del Espíritu Santo, tendrán que discernir esta realidad social, política y religiosa, tendrá que discernir, distinguiendo siempre el trono del altar, tratando de salvar que las cosas de Dios no se mezclen con el trono de las cosas temporales y políticas, para que ellas sean realmente testimonio del misterio de Dios, de que el reino de Dios ya está en medio nuestro. Este reino de Dios es el reino de la salvación, de la justicia, de la verdad, de la paz, reino de salvación y no de realización. Yo me realizo en el orden temporal, me salvo en el orden religioso, en el reino de Dios. Estas dos realidades se tienen que complementar, como lo dije ayer. Bueno, entonces podemos decir en una primera instancia que estos nuevos movimientos y asociaciones de la Iglesia que aparecen, llámense Fasta, llámense neocatecúmenos, llámense Shensta, llámense como los cruzadas, llámense, no sé, aquí hay muchos nuevos movimientos, también en México, también en Brasil, también en Argentina, tienen diversas denominaciones, algunos ya han sido aprobados por la Iglesia, otros están en experimentación, la Iglesia quiere experimentar y ver si realmente son o no son nuevos movimientos, si se están respondiendo a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí está actuando el Espíritu Santo y cuando la Iglesia dice esto sí es de Dios, este movimiento se transforma en una realidad institucional en la Iglesia, se incorpora institucional, no es solamente ya un movimiento carismático, sino que es además una realidad institucional. Y el Papa Juan Pablo II decía en su oportunidad que lo institucional y lo carismático son esenciales a la Iglesia. No es que sean dialécticamente confrontando lo carismático, no, son esenciales. Toda realidad carismática se asienta en una realidad institucional y como realidad institucional se incorpora al misterio de la Iglesia. Y entonces aparece, si yo pudiera aquí, en esta pantalla, desplegar todos los movimientos de la Iglesia, vería la riqueza del cuerpo místico de Cristo. Y los diversos espacios y modos, como esta Iglesia se enriquece y facilita a los fieles para que se puedan incorporar al cuerpo místico, y los llama y los invita y los convoca para que se incorporen y enriquezcan a la Iglesia. El Papa dice una cosa que es muy importante, me parece que ahora debo señalar. Dice el Papa, no interesa la espectacularidad de las cosas que estos nuevos movimientos hagan. Vuelvo a repetir, no interesa la espectacularidad de las cosas que estos movimientos hagan, sino el modo como enriquecen a la Iglesia. Qué bonito. Porque puede haber pequeñas comunidades reconocidas como movimiento de la Iglesia que no tienen ninguna cosa espectacular, pero enriquecen a la Iglesia. En su carisma y en su vida espiritual enriquecen a la Iglesia. Y entonces aparece Cristo, cabeza del cuerpo místico de Cristo, actuando sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre la Iglesia, y él actúa ¿por qué? Porque dice el Evangelio que solo a él lo hemos visto, lemum gratiae et veritatis.
lleno de gracia y de verdad. Él es el primero, dice San Pablo, de una multitud de hermanos. Nosotros somos los hermanos de este Cristo que es cabeza, y como cabeza tiene una prioridad, como cabeza tiene una prioridad sobre el cuerpo místico de Cristo, de lugar, así como la cabeza nuestra tiene una prioridad de lugar sobre el resto de los miembros, así Cristo, cuando digo Cristo es cabeza del cuerpo místico de Cristo, digo, tiene una prioridad de lugar. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre. Él ha asumido una naturaleza humana desde la persona divina del Verbo. Y entonces, este Cristo, fíjense qué maravilla, llamamos a esa unión de la naturaleza humana con la divina en la persona del Verbo, la llamamos unión hipostática. De hipóstasis en griego significa sustancia. Hay una unión no accidental, hay una unión sustancial. ¿Y cómo se explica esta unión sustancial? Porque la naturaleza humana con la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza humana, quiero decir que Cristo tenía inteligencia, Cristo tenía voluntad, Cristo tenía sentimientos, Cristo tenía afecto, Cristo tuvo una madre, Cristo tuvo un padre putativo, Cristo lloró, Cristo comió, Cristo sudó, Cristo se bañó, supongo. Naturaleza humana de Cristo. Esta naturaleza humana es una naturaleza divina de Cristo. Cristo entonces era Dios, omnipotente, eterno, uno, solo, infinito. Cristo, naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Unidas en qué? En la persona del Verbo. Y este es el misterio. El Verbo que explica, el Verbo de Dios es la persona, ¿no? Cuando yo digo, yo digo, yo como, yo leo, ¿qué estoy expresando? Estoy expresando mi persona. Pues yo digo, mi brazo escribe, mi boca come, yo digo yo, el yo. Pues este yo, Cristo no lo tiene. ¿Y cuál es el yo de Cristo? El Verbo de Dios. Y si es cierto que todos los actos que nosotros hacemos los atribuimos a la persona, por eso digo, yo como, yo leo, yo corro, yo. Cuando yo hablo de Cristo, este yo de la persona no existe. Existe el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios es infinito. El Verbo de Dios es eterno. El Verbo de Dios es inmutable. Y entonces los actos de Cristo humanos tienen un valor infinito. Porque se atribuyen a qué persona, a la persona divina, al Verbo, no a la persona humana. No hay persona humana, hay persona divina. Y por eso en la cruz nos redime. Y por eso la muerte de Cristo en la cruz tiene un valor infinito, si no, no lo tendría. Porque ¿a quién le atribuye la muerte de Cristo? Al Verbo. Y el Verbo es eterno, es infinito, es inmutable, es omnipotente. Por eso puede redimir. Y por eso una gota de la sangre de Cristo puede redimir al mundo entero. Porque tiene un valor infinito. Bueno, por eso el evangelista Juan, cuando quiere explicar este misterio, dice, nosotros lo hemos visto pleno de gracia y de verdad. Y dice, la ley vino por Moisés, la verdad y la gracia vienen por Cristo. Pleno de gracia, ¿por qué? Porque es el Verbo de Dios, al cual está unida la naturaleza humana y la divina. Y por eso es el Dios infinito, con esta unión que llaman los teólogos hipostática, sustanciaria. Así es Rey, así es el Señor de la historia, así está en el principio y en el fin, en el origen y en el comienzo y en el destino final de todas las cosas. Así finalmente va a tomar todo este cosmos y lo va a glorificar y se lo va a presentar al Padre como un reino de justicia, de verdad y de amor definitivamente, y habrá terminado la historia. Y todo será restablecido, restaurado y glorificado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hasta que llegue, nosotros caminamos, peregrinamos detrás de este Cristo, de este Señor del cielo y de la tierra, de este dueño de la historia, de este Señor de las naciones, que gobierna el mundo, y solo a Él lo vemos desde la fe, lleno de gracia y de verdad. Y de Él, dice el apóstol, dice San Pablo, de este Cristo recibimos, que lo vemos pleno, tiene una primacía de lugar en el cuerpo místico, una primacía, es un cuerpo, no es un cuerpo político de la Iglesia, no es un cuerpo sociológico la Iglesia, no es un cuerpo moral la Iglesia, no es una empresa económica la Iglesia, es un cuerpo místico. Es decir, aquí está el misterio de la santidad de los fieles, por eso llamamos místico,
opera la santidad, opera el Espíritu Santo santificando en el cuerpo místico. Y entonces Cristo es el primero de esta multitud de hermanos, tiene una prioridad de lugar sobre este cuerpo, es el primero. De este Cristo, lleno de gracia y de verdad, recibimos nosotros y participamos gracia sobre gracia. Y entonces, así como desde la cabeza los miembros reciben el imperio para operar, desde mi cabeza están los grandes centros cerebrales que mandan a operar a la mano, a la boca, al cuerpo, al guiño del ojo, lo que sea, operan desde la cabeza. Así también opera Cristo sobre el cuerpo místico, haciendo operar a cada uno de nosotros con su gracia, su iluminación, a través del Espíritu Santo, que nos mueve, que nos ilumina, nos santifica, nos transfigura. Decimos gracias sobre gracia. Y entonces este Cristo, este cuerpo místico de Cristo, ahí opera con el Espíritu Santo y hace que de repente los fieles sean llamados protagonistas de este nuevo espacio, de esta nueva evangelización, de esta nueva realidad de este nuevo reino de los cielos que hay que construir en medio de una sociedad secular, profana. Y entonces tenemos que tener esperanza, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. Y lo que el Señor quiere se va a cumplir. No nos asuste, ni Cristina ni Zapatero, que no nos asuste. Nosotros somos soldados de un rey que aparentemente pierde batallas, pero gana la guerra. Esa es nuestra esperanza. Porque la guerra no termina acá, la guerra termina allá. Y ahí esperamos. O, como decía aquel turco, siéntate en la puerta de tu carpa hasta que esperes pasar el cadáver de tu enemigo. No son enemigos, son prójimos, pero bueno, a veces pensamos que son enemigos. Bueno, volvamos al tema. Entonces, aquí están los nuevos movimientos que aparecen en la iglesia por esta fuerza, esta presencia del Espíritu Santo. No hay nuevos movimientos mejores o peores. Decían los antiguos, omni comparatio odiosa es. Toda comparación es odiosa. Cada movimiento, cada nueva asociación tiene su porqué, tiene su carisma. Nosotros decíamos, y su vida y su espiritualidad, nosotros decíamos que en todo movimiento de iglesia hay un dogma a creer, una moral a practicar y un culto a celebrar. Las diferencias vienen en la dosis de dogma, de moral a practicar y de culto a celebrar que cada movimiento pone. Hay movimientos que están más volcados al dogma a creer y al misterio, a la iluminación del misterio doctrinal de la fe, iluminarlo, ¿no? Por ejemplo, basta. Nosotros somos un movimiento que intenta, frente a la secularización de la cultura hoy, basta, intenta iluminar desde una doctrina seria, segura. Somos dominicos. Ese es nuestro patrimonio dominicano, patrimonio doctrinal, que viene con Santo Tomás, y estamos así presentes en la iglesia. Entonces nos participa este patrimonio, la orden, y nosotros lo recibimos porque hemos nacido del corazón mismo de la orden dominicana. No, yo no estaría vestido como estoy vestido y hablando de ustedes, ¿cierto? Entonces nosotros, la espiritualidad dominicana es una espiritualidad doctrinal, cultual, o yo digo iluminante y sacramental. Ilumina y después busca la vida sacramental, y lo cultual lo hace a través de los sacramentos, ¿sí? Otros movimientos ponen más énfasis en la moral a practicar, miran más la realidad. Nosotros miramos más la realidad desde lo teológico, desde las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Trabajamos desde esta visión, y de esta visión tratamos de iluminar la realidad. Otros movimientos trabajan más en la vida moral, penitencial. Hablábamos de que la conversión a Dios requiere un acto de penitencia, de volcarse a Dios, y buscan más entonces este acto penitencial
Unos se pueden volcar más sobre necesidades, porque todavía hay un carisma más del cual habla San Pablo en el versículo 28 de la primera epístola del capítulo 12. Les digo, sí, capítulo 12, versículo 28, habla del carisma de gobierno y asistencia, ¿no? Y entonces ya este movimiento transformado en una institución de la Iglesia tiene un gobierno y en el gobierno de esta realidad se fijan los objetivos. Nosotros en FASTA fijamos familia, juventud y cultura. Otros pueden decir los chicos discapacitados, pueden decir los drogadictos. El Espíritu Santo ilumina para que se abran y puedan atender a los drogadictos y sacarlos de la drogadicción. Otros que intentan salvar a los niños de la calle, otros que intentarán ocuparse de los analfabetos, otros los discapacitados, no sé. Esta es la riqueza del cuerpo místico. Entonces, según sea la dosificación y el sujeto, aparece el carisma y la espiritualidad. Entonces, todos los movimientos son buenos. Y todos están cumpliendo una misión, la Iglesia. Lo importante es salvar en cada movimiento lo que tiene que salvar. Porque entonces así enriquece. Pero si se confunden, entonces el movimiento pierde el sentido de sus objetivos, pierde el sentido de su carisma, pierde el sentido de su espiritualidad, y bueno, se confunde y entonces la gente no sabe dónde está y qué hace. Yo creo que es importante preservar esto, pero con esta amplitud de corazón, sabiendo que todos los movimientos hoy están al servicio del cuerpo místico de Cristo y reciben de este Cristo cabeza, gracia sobre gracia, iluminación sobre iluminación, fuerza sobre fuerza con el Espíritu Santo para motivar a los hombres a la santidad, construyendo y edificando el cuerpo místico de Cristo, el reino de los cielos en medio de los hombres. Bueno, yo ahora no quiero aburrirlos más. Quiero que trabajen un poquito. Ahora me gustaría que ustedes se reúnan en 3 grupos. La gente que vino de Madrid, la gente que vino de Barcelona, la gente de Valencia. Quizá se pueda conseguir algún sitio acá. Me parece que sí, el colegio puede brindarles algún sitio. Y trabajen, lean y reflexionen, y podríamos darles un papelito para que puedan escribir lo que ustedes quieran y las conclusiones que ustedes quieran y nos las hagan llegar, porque recibiríamos muy gustoso lo que les motiva esto que se llama autoconciencia eclesial. Quiero decir, vamos a ver qué dice el Papa de los nuevos movimientos, no ya vistos desde la particularidad de cada uno, sino vistos desde la Iglesia. ¿Qué pide la Iglesia a los movimientos? Y entonces miren los textos de Juan Pablo II que nosotros hemos tratado de esquematizar, y dice: los movimientos eclesiales son un acontecimiento de comunión eclesial. ¿Es FASTA o el movimiento donde yo estoy un movimiento de comunión eclesial? Los movimientos eclesiales son una corriente de vida nueva. Hay una corriente de vida nueva en donde yo estoy, en el movimiento que yo vivo. Representan uno de los frutos más significativos de la primavera de la Iglesia que asumió el Concilio Vaticano II. Es un fruto significativo de esta primavera de la Iglesia. Son fruto del redescubrimiento de la dimensión carismática de la Iglesia hecha por el Concilio Vaticano II. Ya saben ustedes que en todo movimiento hay una espiritualidad que mira a la santidad personal, una realidad de interioridad y de santificación, espiritualidad y carisma. El carisma es una realidad de exterioridad, de misión, de construcción del cuerpo místico de Cristo. Estas dos realidades están presentes en un movimiento. Entonces el Papa se pregunta si son fruto del redescubrimiento de la dimensión carismática de la Iglesia. Y hay a cada una de estas definiciones
hay un texto del pontífice que la fundamenta. Una expresión significativa de la dimensión carismática de la Iglesia. Un testimonio de unidad y alegría. ¿Hay comunión, hay unidad, alegría? ¿O estamos peleando dimensiones de poder, de cosas que... ¿Cómo se entiende esto? Y después hay unas pautas para la reflexión, ¿no? Señale, entonces, estas cuatro o cinco cosas que dice el pontífice de los nuevos movimientos son un acontecimiento de comunión eclesial, son una corriente de vida nueva, representan uno de los frutos más significativos de la primavera de la Iglesia, son frutos del redescubrimiento de la dimensión carismática, una expresión significativa de la dimensión carismática de la Iglesia, un testimonio de unidad y alegría. Veamos, pensemos, veamos, qué hay que corregir, qué no, qué nos gustaría. Y entonces, les dejo esto, después viene una serie de explicitaciones de estas cosas que ustedes las pueden ir viendo y las vayan señalando si les gusta, si no les gusta y hasta donde lleguen, ¿eh? En definitiva, lo que nos interesaría es conocer algo de lo que ustedes piensan de esto y no solamente escucharlo al cura, sino que ustedes como laicos, como protagonistas que viven esta dimensión o están cerca de esta dimensión, que están en fasta o son de fasta, porque hay dos modos, ¿no? Los que están en fasta, que se oficializan y son miembros oficiales, y los que no están en fasta, pero son de fasta, porque de alguna manera trabajan en fasta, están presentes en las tareas de fasta, entonces pueden sugerir cosas y ayudarnos también a nosotros a ver, según este carisma de gobierno y asistencia, cómo seguir conduciendo y cómo seguir actuando para que realmente podamos ser una verdadera nueva primavera de la Iglesia en medio de esta cultura de secularización profana, en medio de esta revolución cultural, cómo podemos expresar un espacio donde la gente se acerque y haga la experiencia del misterio de Dios y encuentre de nuevo a Cristo como camino, verdad y vida. Entonces, aquí termina mi exposición. Creo que es lo que hemos el contrato, ¿no? Son $3.000. Si 15 minutos más son $100 por cada 15 minutos. ¿Prefieren 15 minutos más? Son las nuevas, dice el Papa, nueva evangelización, nuevos modos, nuevos métodos. Yo estoy haciendo estos nuevos modos. Voy a aprender. Entonces ahora, yo les agradecería que se distribuyan en grupos, estos 3 grupos, no sé si está eso previsto, Rosa, y yo pasaré por los grupos para que si tienen alguna duda me la pregunten, y ustedes reúnanse, lean con tranquilidad, despacito, sáquense los relojes, olvídense de los almuerzos. ¿Cómo? Pero trabajen, escuchen, motívense y digan lo que quieran. A lo mejor una cosa, 2 cosas, 3 cosas, digan algo, expresen algo, positivo o negativo, no me importa a mí cómo sea. Y nosotros eso lo vamos a recibir, lo vamos a leer, lo vamos a ver con toda seriedad, como que viene de un grupo de laicos comprometidos, y veremos cómo lo canalizamos después dentro de las cosas que queremos llevar adelante. Bueno, yo les agradezco mucho la atención y espero no verlos nunca más. Entonces ahora bajamos y tenemos la cosa, vamos a la 1:04. No, a la 1. Sí, no. La oración altísima, no, la misa directamente. A la 1 tenemos la misa, tenemos que comenzar
grande y trabajando los iguales. En Valencia ahora están los más que somos más ¿vale? Y otra en obra de la chica ubicar.